Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 30 de enero. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, se entregó ayer el padrón electoral. Seremos 3.080.000, 3.004.083. 4.083, esa es la cifra, exactamente. Bueno, habilitados para votar en estas elecciones del próximo 5 de mayo. RM le pide a la OEA intervenir en este proceso y este acoso que hay contra el candidato presidencial Ricardo Martinelli. Un día también en que anuncian un nuevo incendio en Cerro Patacón. Atención porque Ecuador firmó ayer la ley que extraditará a los extranjeros que están en sus cárceles. Un día también en el que el ELN y Colombia aumentan la tregua pues unos días más. Y sitio de París. Pues, agricultores franceses bueno, ya tienen la ruta 083 cerrada y piensan la 83 y piensan pues cerrar la capital francesa exigiéndole una reunión al presidente Emmanuel Macron. Y de parte de todo el equipo de noticias y de Next y de KW Continente, enviarle nuestro más sentido pésame a Melchor Girón, un compañero de trabajo cuya madre falleció en el día de ayer. Don José. Buenos días, don Buenos Fernando. días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy, martes 30 de enero, estamos a un día de culminar el primer mes del año 2024. Nuestras condolencias. Usted sabe que cuando uno pierde a la mamá, es duro. Durísimo. Es duro. Quizá que hay gente que le dice a usted, yo lo comprendo, pero si no se le ha muerto la mamá, en realidad no lo comprenden y tampoco cuando uno pierde un hijo. Son cosas muy duras. Muy fuerte. Que no se las deseo a nadie. Bien. Fernando, para todos los que nos están escribiendo con respecto a lo que hablamos ayer del problema de la educación, que me pedían cómo obtener esta información, este informe, esta entrevista está en El País. En el diario El País. En el diario El País de España. En la sección de educación está. Y está escrita por la periodista Elisa Silio. Usted puede poner Elisa Silio, educación. El título de esto es Consejos del padre de Pisa. Se refiere al alemán Andrés Schleicher, que le hablé ayer. Interesante porque desde un enfoque de un hombre que conoce de esto y que además diseñó las pruebas, usted tendrá y podrá medir las cosas que están pasando en Panamá. La educación es un punto fundamental para nosotros aquí en Panamá. El retraso del proceso de la educación en Panamá es multifactorial. Y entonces, si uno ataca un pedazo del problema, no resuelve nada. Tienes que mirarlo en su conjunto. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? Lo que está bien y lo que está mal, corregirlo. Eso es sencillo. Pero es que a veces cuesta entre actores. Dígame usted qué dirección de los maestros y profesores reconoce que ellos han hecho algo malo. Los estudiantes normalmente no los consultamos. Pero yo pienso en los estudiantes como el elemento fundamental de la educación, particularmente los muchachos que están en secundaria. Pero uno aprende la base de su educación en los primeros años de su vida, sí. Incluso en la conducta social que usted va a tener. Entonces, por eso es importante que los padres vean esto, entiendan que en vez de estar dándole el celular a su hijo, o la tableta, póngase a leer con él, léale cuentos, enséñele cosas, enséñele hábitos, enséñele a sembrar. No hay nada que ilumine más la mente de un niño que cuando usted le siembra un maíz, una semilla de maíz, y él ve nacer ve ese proceso. Entonces le abre la mente. Esto de estar viendo Masha y el oso Masha y la Barbie, eso no le abre la mente a nadie. Eso le da que hace a los niños. A los niños, acuérdense de esto, los niños no dudan, ellos creen. Entonces lo que ellos ven por televisión, creen que es verdad. Sí. Creen que pueden volar, creen que hay que ser malo, creen que hay que ser maldad. Entonces, dan certeza de muchas cosas. Exactamente, porque es que ellos no dudan.
así como los digo, no dudan que ellos lo aman a usted. Ellos no dudan que usted lo ame, aunque no se lo diga. Bien, ya tienen la dirección. En el país, si usted no está suscrito directamente al país, usted solamente obtiene un fragmento. Un fragmento, sí. Para interesarlo. Acuérdese que los periódicos tienen que vivir de algo. Bien, veamos algunas cosas que están pasando en el mundo. Yo creo que a mí me asombra la falta de inteligencia política del régimen de Maduro. Tiene la argucia y la capacidad militar de haber arruinado el país. Pero para eso no se necesita mucha inteligencia, sino la capacidad de represión, salvajemente, y robar a lo loco, porque eso es lo que están haciendo. En Venezuela, el hombre que piense que es de izquierda y crea que en Venezuela hay una revolución, no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces está repitiendo tonterías. En Venezuela no hay ninguna revolución. Y fíjense lo que hizo Maduro. Él creía que se podía burlar del mundo. Él y su combo y el psiquiatra. Los hermanos. Los hermanos Karamazov, los hermanos Rodríguez. Rodríguez. No, cuando usted lo oye hablar a él, usted lo ve que es un hombre lleno de odios, lleno de rencor, con análisis de psicoanálisis barato, con un manejo de la dictadura, de que él piensa que los demás son unos idiotas, pues tontos. Entonces, cuando usted ya es Maduro, es la quintesencia de la ignorancia absoluta y grotesca, porque hay gente que no siendo educado son sumamente inteligentes para entender la vida. Bueno, este hombre no entiende absolutamente nada que ponerse Rolex, buena ropa. Mire, obsérvelo para que usted vea. Entonces, él piensa que los demás son payasos de su circo y él es el dueño del circo. No se da cuenta que el circo, el payaso más grande de ese circo es él. Yo voy a ser duro con él porque es insólito lo que ese hombre le está haciendo. ¿Y por qué los panameños tenemos que ser claros con lo que está ocurriendo en Venezuela? Porque cuando nosotros necesitamos de Venezuela como país, Fernando, para la lucha final de los tapados Torrijos Cárcel. Incluso para el final de la dictadura. Sí, Carlos Andrés Pérez, en su calidad de presidente y después, siempre estuvo al lado de nosotros. Siempre. Entonces, esa época de Carlos Andrés, que es la que trata el psiquiatra este de ridiculizar, era la época, toda la época democrática, de amplias, de crecimiento, de la economía. La democracia durante ese periodo de la Tercera República era mucho mejor, infinitamente mejor, que la democracia del siglo XXI de Chávez. El chavismo constituyó, digamos, la destrucción en base a una narrativa que los medios de comunicación llevaron contra la democracia. Y vieron en Chávez que, bueno, que este es el hombre que va a cambiar. Bueno, el único que advirtió con claridad que esto iba para una dictadura cruel y sangrienta fue Carlos Andrés Pérez. Una entrevista por televisión en donde él denunció con la firmeza que siempre hacía y con la claridad que siempre lo hacía. Entonces, los panameños, particularmente los panameños progresistas, hombre, que estábamos enfrascados en la lucha anticolonial, le debemos mucho al partido ADESCO y a Carlos Andrés Pérez. Igual que le debemos mucho a Colombia y al presidente López Miquelsen. Igual que le debemos al presidente de Costa Rica, Oduber, y a Michael Manley de Jamaica. Y a López Portillo también. Y al presidente López Portillo. O sea, nosotros tenemos deudas que saldar. La principal deuda por saldar para nosotros es apoyar a los venezolanos en la lucha por la democracia. En Venezuela no hay una democracia, hay una dictadura. Y fíjense lo que acaba de pasar. Ellos, en su infinita ignorancia, creyeron que ellos podían actuar. No se han dado cuenta que el mundo de hoy no pueden aplicar la receta de ayer. La receta de la represión que aplica Cuba, que aplica Nicaragua. Eso ya pasó de moda. La reacción del mundo frente a las barbaridades del señor Maduro, de querer burlarse del mundo. Bueno, los acuerdos de Barbados.
en la que ellos claramente se comprometieron al desarrollo de un proceso democrático este año. Y lo que ha hecho Maduro ha sido reprimir al movimiento de la oposición, poner preso a nuevos dirigentes sindicales, particularmente a los educadores, que llevan una lucha por mejores salarios. Claro. No es la lucha como aquí. Aquí un educador se reiría de lo que conoce. ¿Cuánto gana un educador en Venezuela? 14, 15, 20 dólares al mes. Okay. Con una canasta que cuesta 600 dólares. Entonces, a esos hombres se los está poniendo preso. Suelta uno y es la puerta giratoria. Y detuvo a una parte importante, ¿no? Digo, unos dirigentes de Corina Machado. Y al problema central, porque lo que tiene Maduro es un temor, una cobardía, eso se llama así, a enfrentarse a Corina Machado, a una mujer, ingeniera, pero no por ser mujer menos fuerte, es una mujer que tiene un valor absoluto, un valor extraordinario. María Corina Machado representa a la Venezuela, de verdad. Entonces, la inhabilitaron para que no corra. Si Maduro se siente tan seguro de que el chavismo es la fuerza fundamental, ¿por qué tiene que hacer esta cosa? Porque él sabe que va a perder si corre a María Corina. ¿Qué no midieron ellos? Bueno, no midieron el impacto internacional. La Unión Europea, América, los Estados Unidos mismos. Ayer anunció en los Estados Unidos, a través de la OCFA, la aplicación del decreto A43, que quita lo que había adelantado con respecto al negocio con la Guyana, la minera, la empresa estatal minera que comercializa el oro. Ya. Al 13 de febrero se acabó esto. Y a marzo, abril, si no logran reinstalar lo que es la mesa de diálogo, ¿qué significa la mesa de diálogo? ¿Qué fue lo que se acordó allí? Que la oposición tenía el derecho a escoger sus propios candidatos. ¿Desde cuándo acá la dictadura puede determinar quién es el candidato? ¿No? Y entonces inventan procesos con una corte que controlan, con una contraloría que controlan, para inhabilitar a quien les va a ganar. Bueno, se encontraron con una Corina Machado dura ayer, la vi dura en cuanto a principios, y el mundo cayéndole a mazazo. Y hoy verá usted en Telesur, el imperio ataca. Y ayer hablaban de la caída del imperio. Bueno, le doy algunos datos al señor Maduro. Ayer, y la economía de los Estados Unidos es una de las más poderosas del mundo. Es la economía número 1. Pero además de eso, ayer, los índices bursátiles estaban expresando la confianza de los inversionistas en el país de los Estados Unidos. El Dow Jones, el Standard & Poor's, el Nasdaq, a límites históricos altos, la economía, el desempleo bajo, la inflación bajo control, con problemas internos, sin duda alguna. Pero no hay la menor duda que militarmente y económicamente la economía norteamericana está fuerte. Es la fuerza. Fuerte. No se engañen en eso. Gane quien gane las elecciones. Se la gana el señor Trump, se la gana el señor Biden. Al final del día, a nosotros miramos lo que pasa en los Estados Unidos, pero el amigo de nosotros es el que se sienta en la silla presidencial. Sí. Es de verdad. Yo puedo tener mis opiniones sobre algunos de ellos, pero eso no va a cambiar nada, porque quien tiene la decisión de escoger allá es el pueblo norteamericano. En Venezuela, el que escoge o intenta escoger el dirigente de la oposición es Maduro, aplicando la teoría de comprar a algunos de los miembros de la oposición para ponerlos de candidato para ganarles. Bien. Espere más, porque esto apenas comienza en Venezuela. Y creo que nos acercamos al fin de la dictadura de Maduro, porque él no ha medido las consecuencias de lo que ha hecho, ni ha medido. Ya el pueblo venezolano no se encuentra en más ninguna acción que o morir o vencer. Porque de lo que está saliendo de Venezuela es terrible. Decenas de miles, millones de personas han abandonado Venezuela. Y fíjense que lo propio está ocurriendo en Cuba. Durante los últimos 2 años,
en que se ha estrechado el desarrollo económico de Cuba violentamente. La pobreza se ha enseñoreado en Cuba, contra la juventud en particular. Más de 600.000, cerca de 600.000 personas han salido, más altos que los primeros 2 años de la revolución. Wow. Para que usted vea el exilio. Y de Nicaragua está moviéndose gente. Entonces se está produciendo la utilización de la expulsión como mecanismo de bajar las presiones. Y ayer, cada vez Maduro es más insoportable. Y el psiquiatra loco este que tienen ahí, el presidente, porque él es el que necesita un psiquiatra. Me recordaba a Frank Fanon cuando hacía los estudios en Argelia. Yo no sé si está en el libro, Los Condenados de la Tierra. Los Condenados de la Tierra. Que quizás uno de los... Frank Fanon era un hombre de izquierda. Y murió a los 35 años. Sí. Y murió en los Estados Unidos, atendiéndose en una clínica en los Estados Unidos. Una de las mentes más brillantes de Martinica. Se hizo ciudadano francés. Es que Martinica es territorio francés. Sí, pero se hizo ciudadano full. No, es que Martinica es territorio francés. Guadalupe y territorio son territorios franceses. Pero era uno de los pensadores de izquierda más poderosos. Era miembro del Frente de Liberación Nacional de Argelia. Frank Fanon. Para que no nos engañemos de quién estamos hablando. Cuando usted lee la historia de los casos que él atendió como psiquiatra, ¿no? Usted verá que los pueblos reprimidos generan fuerzas de donde usted menos se lo imagina. No son los fusiles que cuenta Maduro. Es que también los excesos que hizo las fuerzas especiales de francesas en Argelia fueron terribles. Terribles. Bueno, lo que está pasando en Venezuela, se llevan a tu hijo y tú no sabes dónde está, te engañan. La guerra sucia Y te torturan. Esa es la inteligencia cubana. Cubana puesta allí, haciendo lo mismo, pegándole a las mujeres, violándolas, desnudándolas, tratando de destruirlas. Eso es lo que hacen ahí. Bien. Mientras eso está ocurriendo, déjeme ponerle en contexto una de las guerras que está produciendo una nueva correlación de fuerzas en el mundo, la guerra Israel-Hamas. Y en primer lugar, déjeme decirle algo que a mí me preocupa enormemente, y se la transmito a ustedes directamente. El conflicto entre Hamas y Israel se está extendiendo, no se está controlando. Está como esos fuegos incontrolables. Por ejemplo, fíjese, hoy hay 4 frentes abiertos. Bueno, entrar a un hospital y matar a una gente dentro de un hospital. Y esto es producto de la guerra que Netanyahu, sin entender claramente lo que está ocurriendo. Y además le están echando gasolina. Ayer un ministro de él, de la ultraderecha, le decía a los israelitas y a unos diputados israelitas y a un grupo de jóvenes: ha llegado el momento de tomar nosotros Gaza Y Cisjordania. y Cisjordania. Digo las dos. Para atentar nuestro territorio y expulsarlos a ellos. Eso es gasolina a la guerra. Es una imprudencia, pero ese es el gobierno. Y cuando uno habla de esto, entonces la estructura israelita comienza a darle seguimiento a quienes tienen una. Yo apoyo la democracia de Israel, Bueno, es la única pero no democracia. puedo apoyar el genocidio de la liquidación del Estado palestino. No lo puedo apoyar. Pero además, creo que hay que desarrollar el Estado palestino. Creo como los Estados Unidos. Sí. Creo que hay que desarrollar el Palestina. Y de verdad. Entonces, fíjense dónde están los conflictos. Irán, como parte del conflicto, que es un Estado que nunca deben ustedes subestimar, es un Estado de más de 80 millones de habitantes. Sí. Además es un Estado de alto desarrollo tecnológico. El Shah de Irán, Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, el hombre que ante él los hombres temblaban, fue uno de los hombres que más impulsó la educación de alto nivel. De muy alto nivel. Y además de los centros de tecnología. En la guerra de Irán contra Irak, Irak sorprendió a Irán, pero después los factores permanentes de la guerra, de población,
armamento, tecnología, lo aplicó a Irán y llegó Ambas horas. hasta cerquita de la capital. Entonces, ahora mismo, fíjense usted los frentes que está abierto. Irán, en una forma simultánea, atacó Pakistán, Irak y Siria. Y es el suministrador de armas de los Houthis. Y fíjese, para que puedan entender esto, la revolución islámica del año de 1979 está dirigida por una fracción religiosa de los musulmanes que son los chiitas, que controlan Irán. Los chiitas no son la mayoría de la población musulmana, representan probablemente entre el 10 y 15% de esa población. El resto son suníes, cuyo máximo dirigente como Estado es Arabia Saudita. Pero Irán, acosado por la guerra, ha logrado desarrollar una infraestructura militar y ha logrado desarrollar dentro de la región grupos, por ejemplo, como el Hezbollah, que es chiita, como por ejemplo los chiitas de los Houthis. Ha desarrollado Hamas, que aunque no es chiita, es suní. Es un suní. Son apoyados por él y tiene desarrollado guerrillas en Irak de las áreas chiitas que le han hecho decenas de ataques a las bases militares norteamericanas. Entonces, el domingo se produjo un incidente entre Siria y Jordania, a la que el presidente Biden dice que va a responder. La pregunta es, ¿quién va a atacar? ¿A Jordania? ¿A Siria? Sí. Porque hay bases norteamericanas en Siria. Y lo que ha planteado el presidente de los Estados Unidos con bastante justeza estratégica es, no tenemos que abrir frentes, no queremos una guerra con Irán. Pero todo parece inevitable al enfrentamiento con Irán. ¿Cuál es el peligro para este momento? Irán tiene un formidable ejército. Sí. Un formidable ejército. Y al prender la región, más de lo que ya está, vamos a tener un problema de suministro de petróleo. Vamos a tener un problema de suministro en el estrecho ese. Se va a hacer invivible. Sí. Y va a poner el canal de Suez y al canal de Panamá en una presión enorme para el comercio internacional. Entonces, entendiendo esto, Israel, antes de la guerra, antes del 7 de octubre, había hecho grandes avances con países árabes. Había hecho avances. ¿Usted recuerda? Los acuerdos de Abraham, ¿no? Claro, ¿se acuerda el avance que había tenido casi prácticamente para resolver el problema con Arabia Saudita? Arabia Saudita. Que es uno de los países más importantes. El cerco a Qatar. ¿Se acuerda cuando a Qatar lo declararon los países árabes mismos? Y después tuvieron que levantar porque Qatar es uno de los países más ricos. Sí. No solamente rico en riqueza material, de distribución del Producto Interno per cápita, sino en gas, en petróleo y vinculado mucho a Europa. Sí. Entonces, Qatar, que es el eje de la negociación en este momento, se entera de las discusiones que se dan en Israel. Y hay una especie de, entre más se desarrolla este ataque verbal, más le es difícil al mundo árabe, sea chiita o sea suní, buscar cualquier acuerdo. Y entonces las granjas de troles de Rusia, metiéndole candela a esto. Y no solo a esto, metiéndole candela a Europa para incitar rebeliones en Alemania, en España. En España, todo lo que usted está mirando. Es una guerra que se está ampliando frente a nosotros. ¿Por qué yo les cuento esto? Porque no podríamos entender lo que está ocurriendo. Fíjense que antes del asalto de Hamas, que es un grupo terrorista, sí. Nosotros no estamos discutiendo eso. Pero lo que estamos discutiendo es que ese grupo terrorista no debe ser excusa para eliminar a los palestinos. Es otra cosa. Además, el que impulsó el desarrollo de Hamas fueron las políticas de Netanyahu en sus diferentes gobiernos para enfrentarlo a la OLP. Sí. Al-Fatah. Al-Fatah. Entonces, nos enfrentamos ahora a un mundo muy serio
y agravado ahora por la crisis de la guerra de Ucrania y por la crisis de la guerra en Sudán y los golpes de Estado en África. En África Occidental. Ahora súmele a esto que estoy narrando un problema que ayer lo conocimos, que es que en la bolsa de Hong Kong se declaró a Evergrande, ese gran consorcio inmobiliario chino, que tiene una deuda de 3.200... No, 300.000. 329.000 millones de dólares. Exacto. Perdón, 329. Es más alta que la deuda de Rusia, la de Evergrande. Entonces, esta compañía se declaró en la bolsa de... Le dio tres plazos. Y no habían hecho absolutamente nada. Y ayer Hong Kong lo declaró en bancarrota. ¿Cuál es el problema? Que la jurisdicción de Hong Kong, a pesar de que China siempre habla de un Estado y dos sistemas, no la aplica el Estado chino como lo aplica Japón, a pesar de que este es un estatuto reconocido por China. Entonces, lo que pasó en Hong Kong no necesariamente se va a dar como un proceso de toma de los activos de Evergrande en China popular. Y esto va a crear tensión en el mundo porque la mayoría de las empresas invierten en China vía Hong Kong. Uh-huh. Y si Hong Kong no le representan a ellos seguridades de que las acciones judiciales, acuérdense que la estabilidad jurídica es base para atraer inversiones. Cosa que no hemos aprendido acá. Y esto nos está pasando. ¿Por qué eso lo cuento? Porque la inseguridad jurídica se está apoderando del país, de nuestro. Uh-huh. Y cuando el que le habla de atraer inversiones, se le olvida que este es un problema. Fíjense, se le cuento esto, porque no estoy hablando de 1 millón, estoy hablando de miles de millones. Evergrande llevó a la quiebra a muchos ahorristas chinos continentales y en Hong Kong. Y ahora se enfrenta a un problema que no necesariamente la jurisdicción legal de Hong Kong se va a aplicar automáticamente. Porque las políticas que la República Popular China está desarrollando son muy complicadas. Uh-huh. Y ha venido creando elementos que conspiran contra el desarrollo económico de la República Popular China. A nosotros los panameños, ¿nos interesa que China entre en recesión? Claro que no. A nosotros nos interesa una China fuerte económicamente, pero una China en la que se respeten los problemas legales. A nosotros nos interesa, por ser nosotros una fuente importante de las inversiones chinas en nuestros zonas libres, en nuestro canal. Ellos son usuarios importantes. A nosotros nos interesa la estabilidad, el desarrollo de la economía china. Nos interesa en sentido positivo. Hay que ser tonto para creer que a nosotros nos interesa una China pobre. No se engañen en eso. Lo que quiero señalarle es el peligro que significa que China se deje arrastrar por Vladimir Putin a una confrontación con Occidente donde él sí quiere imperialmente demostrar una fuerza que solo la tiene nuclearmente. Él no tiene una fuerza económica como China. China ha hecho un gran esfuerzo, mucho más allá de lo que ha hecho el señor Putin. Putin lo que es un KGB interesado en asesinar. Por eso usted ha visto alguna información más del avión ese que dice China, que Rusia, que Ucrania derribó. Nada. ¿Usted sabe algo de que Prigozhin? Nada. ¿Usted sabe alguien de los ricos que mandan? Nada, porque en los regímenes totalitarios, y sobre todo en la mente de KGB que tiene Putin, matar es parte de su forma de gobernar. Entonces, en ese régimen totalitario, en ese es que apunta Maduro su fuerza. Fíjense que el petro, ¿se acuerda de aquella criptomoneda que lanzó con todo esparpanto del señor Maduro? Y que después, precisamente el que anda hundiendo el Iván ese, ¿cómo se llama? El Al-Sadd ese, que nadie sabe dónde está. Bueno,
el libanés nadie sabe dónde está. Tarek al-Saimi. Al-Saimi. No, él es sirio. Era el sirio, perdón. Bueno, ahora el petro está desaparecido. ¿Por qué? Porque se robaron cerca de 16 mil millones de dólares detrás del petróleo que iba con esa moneda. Y nadie sabe de eso. Es la oposición la que están poniendo presa. Pero fueron los mismos miembros de Maduro quienes se robaron, utilizaron esta Criptomoneda. moneda para robar petróleo. Y no por $10, no. Ellos sí saben robar de verdad. Digo, los robos de PDVSA han sido, pero Astronómicos. Entonces, astronómicos. si usted mira todo este mundo complejo, y mira, por ejemplo, la arrogancia de la señora Consuelo Porra, ayer fue a la presidencia, entregó una carta y se fue. No le importa. Ella va a terminar o tumbando a Arévalo, o Arévalo tumbándola a ella, o las movilizaciones van a incendiar el Ministerio Público, para que ustedes sepan. Sí. Porque ya la resistencia del pueblo guatemalteco con respecto a los abusos del poder, de esa oligarquía insaciable, se acabó. Eso es lo que no entiende Maduro. Claro que la democracia en el mundo tiene problemas serios. La tiene en España, tiene en Estados Unidos, la tiene en México, la tiene en Argentina, la tiene en Panamá, la tiene en Rusia, no es democracia, la tiene en muchos países. Observe lo siguiente y voy a tener aquí. Miren cómo piensan los dictadores. Kim Jong-un, el camarada de Corea del Norte, ayer llorando, con lágrimas en los ojos, lágrimas de cocodrilo, le decía a las mujeres coreanas del norte que debían tener más hijos. Pero ¿qué resulta con los hijos de ellas ahora? Se mueren de hambre. La hambruna mata a miles de niños coreanos del norte. Y el frío. Y el frío. Entonces él le quiere tener carnes de cañón para sus aventuras militares. Pero él no va al frente. Con lo gordo que está, no camina ni 100 metros. Entonces, observe cómo come como un salvaje. Toma como un salvaje. Y fuma también mucho. Y fuma. Entonces tiene todas las características de los que dicen, vayan, no síganme. Así es. Por lo menos Putin se mantiene En buena forma. en forma, a pesar de las enfermedades que dice que tiene, si es que la tiene. No me alegra que la tenga. Pero, ¿por qué le planteamos este mundo? Ese es el mundo que estamos desarrollando y con una agravante para la República de Panamá. Positiva, diría yo. Quito lo de agravante. Con una realidad. El valor geopolítico de la República de Panamá por la construcción que todos los panameños hemos hecho en el sistema logístico de comunicación interoceánica, de la posibilidad del desarrollo de los canales secos, de la capacidad nuestra de entender el papel que tiene, ha aumentado. Ahora voy a usar la expresión que quería que los muchachos entendieran, exponencial. ¿Ah? Por eso le hablaba a usted que si los niños nuestros no saben lo que es un crecimiento exponencial, ¿cómo pueden entender la pandemia y el cambio climático? Como los errores de cerrar la mina nos creó un problema exponencial en la credibilidad. Como no sabemos medir esas cosas, entonces por ahí usted ve creo que fue Chambarría, creo que si no fue él, pido excusas, pero creo que lo leí de él, de que la batalla que el pueblo ganó, no sé cuál fue, la batalla de la mentira, porque el pueblo panameño no ganó, sino ahora le va a preguntar a las provincias que fueron afectadas si ganaron o no ganaron con el cierre de la mina. Así es. Porque lo que no entendimos es el gran mensaje negativo que dimos al mundo exponencialmente, ¿no? Perdimos la confianza. Más que el dinero interesa, es la confianza. Lo que nos salva a nosotros en este momento es que el valor estratégico de Panamá es mayor que el valor estratégico, incluyendo a Venezuela y a Colombia juntos. Eso nos permite a nosotros tener aliados si logramos entender lo que está ocurriendo. Así es. En el mundo. A la vuelta. Comienza el proceso electoral. Ya nos dijeron, Fernando, que hay 3.004.083. 51% de esos votantes son mujeres. 49% son hombres. Y 52% tienen más de 40 años. Sí.
cómo se compone esa votación a la vuelta. Y todavía no hay cálculos porque estamos en un impasse. Sí. Tenemos muchas variables que no conocemos mientras no estén definidas. Entonces es la inestabilidad lo que caracteriza nuestro sistema político. Así a la es. vuelta.